Hola, bienvenidos, qué gusto saludarlos, qué gusto que otra vez están con nosotros. Mi nombre es Roberto Arjona y en este momento estoy muy contento de poderlos saludar nuevamente. Soy pastor de la iglesia Rey de Reyes Tlaquepaque y hoy continuamos con nuestras reflexiones acerca de las parábolas de Jesús. Pero ¿qué les parece si oramos antes de continuar? Padre, gracias te damos por permitirnos ir a tu palabra. Perdónanos, Señor, perdona mis faltas, mi pecado, límpiame, Señor, y Padre, que nada en mi ser estorbe al compartir de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Estamos en estas reflexiones de las parábolas del Señor Jesucristo. Y hoy entraremos a una parábola que es conocida como la parábola del Hijo Pródigo. Les invito a que en su Biblia busquen el texto. Lucas capítulo 15, versículos 11 hasta el final, pero hoy estaremos haciendo la lectura solo hasta el verso 24. Dice la palabra del Señor: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su papá, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Esto es palabra de Dios. La palabra conocida como del hijo pródigo se encuentra posteriormente o incrustada en medio de parábolas que hablan del gozo que hay en el cielo cuando uno se arrepiente de su pecado, cuando un pecador es arrepentido de su vida lejos de Dios. Y esto trae una alegría en los cielos. La oveja perdida, la moneda de la mujer que busca y finalmente encuentra y invita a sus amigas en la felicidad de haberla encontrado. Es por esto que podemos leerla en el sentido del Evangelio de Dios, el mensaje para salvar y alcanzar a su pueblo, lo que se había perdido. Por eso Jesús empieza este relato de la siguiente manera, que tenía 2 hijos, un hombre, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esta parábola representa una circunstancia que, si no muy común en aquel entonces, hoy día lo es. El hijo más joven de los 2 le solicita al padre su parte de su herencia, que podría decirse que es una solicitud irrespetuosa, de falta de amor, porque prácticamente al pedirle la herencia, está
deshaciéndose de la autoridad. Se está deshaciendo de esa dependencia del padre. El papá pudo haberse opuesto a ello porque este era un derecho, sí, un derecho según Deuteronomio 21:17, donde le correspondía al hijo menor aproximadamente 1/3 de todos los bienes del padre. Pero el padre no se opone, sino al contrario, le entrega, o sea, hace la división, crea una circunstancia tensa entre también el hermano y él, porque había que dividir la propiedad. Esta actitud de veras refleja un desprecio hacia el padre, pero finalmente lo hace. Se le entrega su herencia y este joven decide partir del hogar no al mucho tiempo e irse lejos. ¿Y por qué? Porque este joven, según Deuteronomio y la forma de su comportamiento posterior, hubiese sido juzgado completamente por la sociedad. Es más, una parte del mismo Deuteronomio 21 habla de que si el joven era un joven completamente pendenciero, borracho y desobediente, podía ser llevado por el padre ante los ancianos, ante la ciudad, y podría ser apedreado. Así que este joven, yo creo que, sabiendo los planes que traía, se fue lejos del padre, lejos de su contexto social, de su ciudad. Y dice el texto ahí al final que, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora entiendo por qué quería estar lejos de este joven, para que nadie lo pudiera acusar. Pero ¿qué ocurre? Dice el verso 14 del capítulo 15. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Esto es algo de lo que pienso yo, y estoy seguro, que todos aquellos que nos consideramos por la fe hijos del Padre Celestial, a nosotros no nos va a ir como le va a la gente que no tiene temor de Dios. Que obre como obre, le vaya como y lo que haga, pareciera que todo le sale bien. Yo estoy convencido que si somos hijos de Dios, ¿sí? Dios no escatimará nada, pero nada, para traernos de nuevo hacia Él. Y Él, como la parábola de las 100 ovejas y el pastor de ellas, tiene una perdida, va por ella y a como dé lugar, la recupera. ¿Qué ocurre con el joven? Versículo 15 y 16. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Se imagina este joven que había desechado todo lo que había recibido la herencia, la había perdido, gastado, desperdiciado, de tal manera que ya no tenía con qué vivir? Se acerca a un empresario que manejaba cerdos y lo va a trabajar con los cerdos. Dice el verso 16 que y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Se imaginan a qué grado había llegado este joven? Que había perdido todo lo que tenía, estaba en un tiempo de hambre profunda, y no solo eso, que lo que además le pagaban no era lo suficiente para alimentarse bien, tanto que anhelaba comer de lo que los mismos cerdos recibían como alimento. Había caído bajo, y lo más bajo, ¿por qué? Porque además, siendo judío, ¿sí?, cuidaba cerdos, que era un animal que para los judíos era un animal indigno, un animal que era lo más vil, inmundo.
es en medio de esta circunstancia que viene un pensamiento al corazón de este joven. Versos 17 al 19. Y volviendo en sí, dice la palabra de Dios, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Este joven, después de que reflexiona acerca de esto, se pone de pie y va a buscar a su padre. ¿Cómo poder tener este pensamiento este joven? Se acordó que su padre era un hombre bueno, era un hombre justo. Aquellos que trabajaban para él recibían buen alimento y tenían buena paga porque tenían abundancia de pan. Él podía siquiera anhelar ser como uno de ellos y además encontrar el perdón de su padre, porque le diría: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y en el contexto judío, decir he pecado contra el cielo era haber pecado contra Dios. Y allá se va, se levanta, dice el verso 20, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mis amigos, mis amados, para mí esta es la parte central del mensaje de esta parábola en esta historia. La mal llamada parábola del hijo pródigo, porque debería ser llamada la parábola del padre de amor. Este joven va hacia la propiedad donde vivían su padre y su hermano y quiero imaginarme a este padre todos los días saliendo a la terraza de su propiedad a esperar el regreso de su padre. ¿Se imaginan eso? Dice el texto, observen, que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Los ojos de amor y misericordia de este padre, que a la distancia, aun cuando el hijo, yo creo que venía desnutrido, sucio, completamente hambriento, y podría ser difícil de reconocer, pero en el corazón de un padre esto reflejaba la gran esperanza del regreso del hijo al padre. Y corrió, y corrió, y corrió, y se echó al cuello del hijo y le besó. No puedo más que concluir, mis amados, que Jesús nos muestra al padre que esperaba que el hijo regresara y que los catalejos de su corazón esperaban ansiosamente el regreso de su hijo. Esta mirada profunda que no hubo duda que pudiera distinguir a la distancia a su hijo. Y en vez de quedarse esperándolo que llegara este desperdiciador, desobediente, rebelde al padre, corriera él y lo abrazara, lo besó. El incomparable amor de este padre no escatimó
ir a buscar a su hijo ingrato y rebelde. Este hijo, cuando empezó a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre interrumpe, dice el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, saca el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano, y calzadlo en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amados, el padre manda a sus siervos a que inmediatamente lo vistieran. Le pone su anillo de identidad, este es mi hijo, que nadie pudiera reclamar alguna regla, alguna ley contra él. ¿Por qué? Porque el padre le daba la identidad de su hijo. Yo respondo por su vida, lo calza. Él no es como los siervos o como los esclavos que andaban descalzos. Lo calza, lo viste. Porque muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amados, esta parábola que el Señor Jesucristo nos enseña, nos transmite el amor del Padre Celestial. Porque Isaías dice en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos, amados, desde Adán y Eva. Sus hijos fueron apartados de la gloria de Dios, como lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre con los mismos recursos del Padre se apartó y fue rebelde y desobediente. Y aún en esta condición de pecado, Dios corre a nosotros en los brazos de su Hijo, en los brazos poderosos de esa cruz para alcanzarnos a través de su amor. Porque lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó tanto, que envió a su Hijo Jesús, unigénito, de su misma esencia y sustancia, para dar su vida y pagar por nuestra desobediencia. La paga de nuestro pecado era muerte, es muerte, pero en Cristo tenemos vida. Y Dios nos ha alcanzado en esa misericordia y gracia, y nos ha hecho nuevamente sus hijos, en Cristo Jesús, adoptados en la fe de Él. Y nos vistió de la justicia de Cristo. Nos calzó completamente para mostrar que somos sus hijos. El Evangelio es el correr del Padre en el Hijo para alcanzarnos para vida eterna. Dice 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Amigo, tú que me escuchas, en esta parte primera de esta parábola, la enseñanza nos dice que hoy Cristo te llama, que vuelvas al Padre, que permitas que te abrace con su perdón y su gracia. Que vengas a Él. ¿Qué dices? ¿Quieres volver hoy? Ven al Padre Celestial como ese hijo. Ven. Él quiere reconciliar consigo tu vida. Él quiere que hoy recibas el perdón en su gracia y misericordia. Reconoce tu maldad. Arrepiéntete de tu pecado. Pídele perdón. Y cree en Jesucristo como el Hijo de Dios
el Señor y dueño de tu vida y el Salvador también. ¿Quieres hacerlo? Ahí en tu hogar, inclina tu rostro y ve delante del Padre Celestial que solamente vengas a Él, a sus brazos de amor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por permitirnos reflexionar en tu palabra. Te ruego, Dios, que tu palabra llegue al corazón de cada una de las personas que vea este video. Y Señor, transforme sus corazones y los reconcilie contigo. Ese amor incomparable por Él. Gracias, Padre, por tu amor en Jesucristo, que vino a salvarnos. En Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga.